Ana. Bienvenidos a todos. Vamos a empezar con esta clase que hemos estado llamando eh, Renueva tu mente. Importante el tema porque necesitamos todos como discípulos renovar nuestra mente. Perdón, no sé qué me pasó, que ya se me bloqueó aquí. Eh, un momentito, que no tengo. Ahí está. Beto, nada más un favor, si podrías darle OK en el diálogo exacto, Ahí está. para que se quite. Listo, ya, gracias. Perfecto. Ahí está. Ahora sí. Perdón, ahí está. Renovar nuestra mente, hermanos, tiene que ver con todo lo que hacemos, tiene que ver con cómo nos conducimos, por qué hacemos lo que hacemos. La gente no hace lo que no cree y nosotros hacemos lo que hacemos porque creemos en lo que dice la palabra de Dios, ¿estás de acuerdo? Y es muy fácil a veces pensar más como nosotros pensamos o nuestras ideas o sentimientos nos dictan, pero no como la palabra de Dios. Mira lo que dice aquí Dios en Deuteronomio. Tengan cuidado de no olvidarse del Señor su Dios. No dejen de cumplir sus mandamientos, decretos y leyes que les he ordenado hoy. Cuando hayan comido y estén satisfechos y vivan en las buenas casas que hayan construido y vean que sus vacas y ovejas han aumentado lo mismo que su oro y su plata y todas sus propiedades, no se llenen de orgullo ni se olviden del Señor su Dios que los sacó de Egipto donde eran esclavos. Dios hablando acá con el pueblo y diciéndoles, tengan cuidado de no olvidarse de Dios, porque uno recurre a Dios cuando está en necesidad. Uno está mucho más cerca de Dios cuando siente necesidad. Uno es mucho más humilde, mucho más vulnerable y mucho más sincero cuando estamos en necesidad. Y Dios nos conoce, Él nos creó. Entonces, por eso dice Dios, tengan cuidado de no olvidarse cuando les vaya bien, cuando compren su casa, cuando tengan un mejor trabajo, cuando empiecen a ganar lo que soñaron o lo que ni se habían imaginado y ahora ganan más de lo que se imaginaban. Tengan cuidado. Y luego dice aquí, no se les ocurra pensar, toda esa riqueza la hemos ganado con nuestro propio esfuerzo. No se les ocurra ni siquiera pensarlo. Deben acordarse del Señor su Dios, ya que ha sido Él quien les ha dado las fuerzas para adquirirla, cumpliendo así con ustedes la alianza que antes había hecho con los antepasados de ustedes. Dios hablando y diciendo, ni siquiera se les ocurra pensar esto. Deben de acordarse quién les dio las fuerzas, el talento, los recursos. Tú dices, bueno, a mí me costó mi esfuerzo. Puede ser, pero ¿quién te puso a tu alcance todo lo que requeriste para tener lo que hoy tienes? Porque Dios pudo habernos puesto a vivir en la punta de un cerro, como hay gente que lo hace y que vive, y no tener los recursos ni las oportunidades que tú tuviste para poder tener hoy lo que tienes. Y es tan fácil, mis hermanos, dejarnos llevar por el orgullo y sentir es que yo soy el que se ha ganado esto, yo merezco, ha sido por mis esfuerzos. No, es Dios quien nos ha dado la capacidad, las fuerzas, la salud, todo para poder obtenerlo, como lo puedes ver ahí en verde. Por eso lo resalto. Por eso Dios es fiel, porque Él nos ha provisto de todo lo necesario para tener lo que tenemos. En otras palabras, el éxito, el éxito es comúnmente la raíz del fracaso, hablando de lo espiritual, porque el éxito tiene el poder de alejarte lentamente de la dependencia de Dios. Como te decía, en nuestra manera de pensar y en la cultura es, ten más, haz más, inviértete más. Antes estábamos bien comprometidos, algunos de nosotros que tenemos muchos años en la fe, estábamos completamente entregados, pero empezamos a tener éxito, nos casamos, tenemos hijos, tenemos mejores trabajos, nos está yendo mejor financieramente, y entonces nos empezamos a alejar lentamente de depender de Dios. Y ya no vamos a la iglesia el domingo porque tengo que trabajar, ya no voy entre semana a reunirme porque tengo que trabajar. Y entonces, si te das cuenta, mucho de lo que te puede pasar espiritualmente, fracasando, es el éxito. Por eso Dios dice ahí en Deuteronomio, tengan cuidado, no se dejen llevar por esa manera de pensar, no se les ocurra pensar, todo esto lo hemos ganado porque somos increíbles, ¿no? Entre más exitoso seas, más atento debes estar a las tentaciones. Tu manera de pensar no debe de ser como la del mundo.
Tienes que estar atento, tienes que estar alerta a las tentaciones de alejarte de Dios. Cada vez ocupas más tiempo cuando tienes éxito en el trabajo, por ejemplo, o en el negocio, o en lo que tengas, ¿no? Que te está yendo bien. Y de repente, estar tan metidos nos puede ser una tentación alejarnos de Dios. Y el dinero nos da una falsa seguridad como personas. Eso es una realidad. Tú ves a la gente más arrogante, digo, hay gente también, sencilla, sin mucho dinero, que es muy arrogante, pero mucha gente se vuelve arrogante porque les da una falsa seguridad y se vuelven prepotentes. Entonces, de repente te ha pasado a algún conocido, familiar, amigo, ¿no? Que crecieron en el barrio, donde eran bien amigos, bien sencillos, y de repente le ha ido muy bien y se ha vuelto bien arrogante, ¿no? Ya no le habla ni a su mamá, le quiere hablar porque vive en un barrio ahí medio feo. Y estoy jugando, pero suele pasar, ¿no? Hay gente que sale de colonias pobres, les ha ido muy bien en la vida y no quieren ni siquiera visitar a veces a familiares de colonias así medias feas, ¿no? Y la verdadera seguridad nos las provee Dios, no las cosas, no el dinero. Quien realmente nos va a prosperar, como vimos el domingo, ¿quién prosperó a Job al final? ¿Quién le dio todo a manos llenas? Literal, ¿eh? A manos llenas. Fue Dios. No fue que Job se puso a trabajar de cero y empezó a hacer una empresa. No, Dios lo prosperó. Obviamente Job tuvo que trabajar en lo que tenía que trabajar, pero Dios lo prosperó. Entonces, verdadera seguridad, hermanos, nos la provee Dios, no el dinero, no las cosas. Ahora, ¿ser rico es una desventaja espiritual? Sí, sí es una desventaja. Jesús lo dijo, qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. ¿Imposible? No, pero sí va a ser difícil. ¿Por qué? Porque es una desventaja, están en mucho más peligro. Y te voy a decir algo, si en algo compite tu corazón con Dios, es con el dinero. Tú vas a decir, no, no, observa, o sea, obsérvate, examínate. Pero honestamente, la pelea más grande que Dios tiene con nuestros corazones es nuestro amor entre Él y Dios. Por eso hay una escritura, ¿no? No podemos servir a dos amos. Entonces, es una desventaja, sí, porque estás muy tentado. Ahora, si eres espiritual, si estás cerca de Dios, si estás recibiendo ayuda, ¿no? A tu alrededor, que te observa, que te dejas ayudar y te está yendo bien económicamente, puedes tener menos riesgo, pero es un riesgo, eso es una realidad. Ahora, yo te pregunto, ¿qué palabras vienen a tu mente, honestamente, qué palabras vienen a tu mente cuando piensas en dar o en ofrendar? Cuando piensan en ofrendar, honestamente, la mayoría pensamos, y me incluyo, pero ¿por qué? Si a mí me ha costado ganar, si esto es mío. Y de repente empezamos a negociar con el corazón y con nuestra mente, especialmente si tú trabajas, vas a tener una lucha de, pero es que es lo que he invertido trabajando, ¿y cómo lo voy a dar así? Y de repente empiezas a negociar en tu mente y vienen palabras como, pero ¿por qué yo? Porque que den los que tienen, ¿no? Y en realidad muchos de nosotros, la gran mayoría, no tenemos mucho, pero damos. Pero honestamente, hay palabras que vienen a nuestra mente cuando pensamos en ofrendar o en dar, y hay cierta resistencia. Naturalmente somos egoístas. Por eso Jesús dijo, el que quiera ser discípulo mío, lo primero es olvídate de ti mismo. Entonces, necesitamos aprender a desprendernos de las cosas porque al final no son nuestras, Dios nos las ha dado. Pero sí es una tentación el no querer. Tú observa un niño chiquito, lo primero que aprende a decir es mío y la otra palabra es no. Entonces, comparte tus juguetes. No, es mío. Y es la tendencia natural, ¿no? Porque así somos naturalmente. Le Pero bajé, aquí lo Cristo, tuve, pero no Dios nos puedo. enseña a ser generosos, desprendidos. ¿Por qué? Porque si queremos ser generosos, si queremos aprender a ser como Jesús, necesitamos entender esto que está en pantalla. Dios ha tenido una extravagante generosidad hacia nosotros. Algo exagerado, eso es extravagante, ¿no? Algo exagerado, una extravagante generosidad hacia nosotros, para que ahora nosotros seamos extravagantemente generosos con otros. Dios
quiere que en la comunidad que llamamos iglesia seamos generosos, que juntos construyamos nuestra iglesia. Y eso es lo que, de eso se trata ser cristianos. Esa es la expresión del evangelio, hacer por los demás lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿cierto? De eso está llena las escrituras, de eso está lleno el corazón atrás de las escrituras. ¿Cuál es el sentido de mucho de lo que leemos en los evangelios en el Nuevo Testamento? Es haz por los demás como Cristo ha hecho por ti. Y si Cristo ha sido tan generoso, Dios espera que seamos generosos. Generosidad, hermanos, no es dar de lo que te sobra, de lo que no necesitas. Generosidad se trata de darle a Dios y afecta tu presupuesto. Así como pagar una renta, por ejemplo, afecta tu presupuesto, de la misma manera debería ser algo que afecta nuestro presupuesto el dar. La palabra dice en Timoteo, a los ricos de este mundo, mándales. Y mira lo que dice acá, a los ricos mándales, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. La base que vimos en Deuteronomio, el corazón del evangelio traducido en hechos. Buenas obras, generosos y dispuestos a compartir. Entonces, ¿qué es el llamado de Dios? Si tenemos, hermanos, demos y ofrendemos con generosidad. No demos limosnas. No sé si te das cuenta, pero hay mucha necesidad en la iglesia. Necesitamos, por ejemplo, mejores equipos para tener mejores reuniones. Necesitamos pagar salones. Ahorita tenemos un salón suficiente, pero el día de mañana que ocupemos un salón más grande, pues va a costar más. ¿Con qué se va a financiar? Si necesitamos comprar un mejor equipo de sonido o instrumentos para alabar a Dios o contratar incluso a más ministros para que se hagan cargo después de el ministerio de los jóvenes o los solteros o la alabanza misma, ¿no? Estoy hablando en el futuro. ¿De dónde va a salir ese recurso? ¿Quién va a construir la iglesia? Nosotros. Y esas son las obras que tenemos que pensar en hacer. Ser rico en cuanto a buenas obras y generoso. Ese es el llamado de Dios. Seamos ricos en qué? Buenas obras y generosos. ¿De qué se trata el hecho de dar? Ser compañeros, no competidores. Ok, yo quiero acompañar lo que tú estás haciendo y poner a tu disposición mis talentos y mis recursos, incluso lo material, para poder colaborar y hacer que la iglesia se crezca y se desarrolle. Pero a veces somos egoístas y pensamos más en nosotros que en, ok, yo puedo ayudar, yo puedo colaborar, yo puedo aportar, yo puedo, ¿no? Sumar. Y en vez de eso, a veces no estamos tan dispuestos, ¿no? Como que a veces si nos llaman, bueno, me pidieron, órale. Pero no es algo a veces que tomas iniciativa y necesitamos ser más compañeros de como parte de la familia que competidor. No se trata a ti de competir, de quién hace más, quién tiene más o quién da más incluso, sino de con lo que yo tengo puedo sumar para que esto se desarrolle mejor. El corazón de la generosidad depende de esta pregunta, ¿no? Es, ¿qué puedo hacer por ti? Y si te das cuenta, como ya lo hemos dicho en toda esta serie de clases, podemos hacer mucho. Llegar a las reuniones temprano, saludarnos, abrazar a los que se puedan abrazar, sonreír, sentarte unos minutos a saludar o conocer a alguien, animar a alguien que sientas todavía desanimado, corregir a alguien que está haciendo algo indebido. Todo eso causa un impacto finalmente en nuestra comunidad. Es como tu familia. Si en tu familia alguien comete una falta o ofende a alguien, pues a veces entramos todos para ayudar, ¿cierto? Y hay un espíritu de amor y de esta familia tiene que ser sólida. ¿A base de qué? De estar dispuestos a hacer algo por los demás, ¿no? En el primer siglo, esa era la mentalidad. Tú ves desde los hechos, en el inicio, cómo la gente vendía sus propiedades. ¿Qué pasó en el primer siglo? Se bautizaron 3,000. Y si pones atención, dice que venían de todas partes del mundo. Los que se bautizaron se quedaron a vivir en Jerusalén. Dejaron todo. Dejaron trabajo, dejaron casas, dejaron ciudades
para vivir y formar parte de la iglesia en Jerusalén. Piensa en eso. De repente tú te vas a un viaje, nada más llevas 2 maletas y te conviertes por allá, ¿no? Y te quedas a vivir allá y todo lo que tienes aquí lo dejas. Y entonces la necesidad que había en la iglesia de Jerusalén en el primer siglo era, tenían que alimentar, no sé si alrededor de 2000 o 2500, porque dice la Biblia que eran como 520 los que se habían quedado cuando Jesús se fue al cielo, ¿no? Eh, Imagínate, 2500 o 3000 más bautizados y alimentar 520 a todos los que se habían bautizado, ¿de dónde? Entonces, los hermanos que vivían ahí tenían una mentalidad de generosidad, vendamos todo. Si podemos vender los muebles y hacer que aquí duerman más hermanos, hagámoslo. Si tenemos que vender las propiedades que tengamos, hagámoslo. Y eso es lo que se estaba haciendo en el primer siglo para poder formar la iglesia. Había una necesidad y se estaba cubriendo. Y básicamente ese era el corazón, ¿no? ¿Qué hacemos por ti? Pues necesitamos alimentarlos. Imagínate alimentar a 3000, pues no era así tan sencillo la cosa, ¿no? Luego fíjate aquí en Lucas 3, es bien interesante la historia. Dice, en el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. El sumo sacerdote sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. Todos esos personajes los conocemos. La palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan recorría toda la región del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento. Significa cambio de mentalidad. Eso significa arrepentimiento. Metanoia es cambia tu mentalidad para el perdón de pecados. Así está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz que grita en el desierto. Preparen el camino del Señor, hágale sendas derechas. Muchos acudían a Juan para que los bautizara. Camada de víbora les advirtió. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Y entonces Juan los para, ¿no? Sabemos quién era Juan, que había sido elegido, que Dios lo envió. Ahí está incluso profetizado desde Isaías. Pero cuando sucede esto, Juan los para y les dice, a ver, esto no se trata solamente de ser parte, se trata de que entiendan de qué se trata el bautizarse. Y todos los para y dice, camada de víboras, les advirtió, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo? No solamente es, pues sí me bautizo, como en muchas iglesias, ¿no? Acepta a Jesús, hace una oración y ya eres parte de la iglesia. No, aquí Juan les estaba advirtiendo. Hay algo mucho más que solamente, me bautizo y ya. Porque eso suena y se ve hasta cómodo. Y luego fíjate lo que dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y como te digo, arrepentimiento es cambio de mentalidad. Y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, nosotros somos hijos de Dios, no tenemos que cambiar ni arrepentirnos. Y eso nos puede pasar a nosotros hoy, después de años en la fe, pensar, pues yo ya estoy en la iglesia, ya no tengo que producir tantos frutos, ya tengo años, ten cuidado en eso, ¿no? Pero mira lo que estaba pasando aquí. No se pongan a pensar, ¿no? Tenemos un padre que es Abraham, porque les digo que aún estas piedras, Dios es capaz de darle hijos a Abraham. O sea, lo que Jesús les estaba diciendo, perdón, Juan les estaba diciendo es, no importa, no importa, no importa, tu linaje, porque los judíos creían que por el mero linaje que traían, ya eran salvos. Cuando Juan les dice esto, no, o sea, incluso a las piedras, Dios puede convertirlas en hijos de Abraham y eso no los hace salvos. Eso es lo que está diciendo con esto. Y luego le dice, es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al infierno. Ok, ¿qué quería Juan enseñar a la gente? No se trata nada más de bautizarte, como nosotros que ya fuimos bautizados. Se trata de cambiar nuestra vida, producir frutos de arrepentimiento y producir buen fruto, como puedes ver aquí. Porque si no, entonces no tiene sentido estar en la iglesia solamente por estar, sino necesitamos ser buenos ejemplos, cambios constantes y no conformarte por los años que ya tienes en tu fe. Hay mucho más que tenemos que hacer. La gente estaba como, caray. Entonces, ¿qué esperas, Juan? ¿Qué significa eso que dices que nos tenemos que arrepentir?
¿Qué espera Dios de nosotros? Y aquí la pregunta, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Fíjate bien, no es en qué debemos creer, no, ¿qué debemos hacer? ¿Qué acciones tenemos que tomar para poder demostrar a Dios que queremos estar bien con Él? Y esto, mis hermanos, es vital, porque no nada más es creer, es hacer también. La gente preguntaba esto. Entonces Juan les dijo, ve a la iglesia y lee tu Biblia. Eso fue lo que les dijo. Claro que no, ¿verdad? ¿Se has leído la palabra? Claro que no. No es lo que dice el Evangelio de Lucas. ¿Qué debemos hacer? Preguntó la gente. ¿De verdad quieren saber? ¿De verdad quieren saber? El que tiene dos camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, le contestó Juan. Fíjate las cosas de las cuales Juan les estaba hablando en cuanto a frutos de arrepentimiento. Porque el arrepentimiento, dentro de nuestros pecados, está el egoísmo. Y entonces Juan entra a un punto o a un lugar en el corazón donde a todos nos desafía. Si tienes dos camisas, debes compartirla con el que no tiene ninguna. Y sigue diciendo, y el que tiene comida debe hacer lo mismo, compartirla con el que no la tiene. Porque eso revela que estás cambiando tu manera de pensar, de ser un hombre en el mundo egoísta, a ser alguien generoso, alguien que abre las manos y que está dispuesto a dar a los demás. Entonces, fíjate bien, tienes algo, compártelo con los demás. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Le preguntaron. Los recaudadores de impuestos, si lo has leído por ahí, eran vistos como traidores a la patria o como ladrones con licencia, porque Roma los protegía, los cuidaba y ellos tenían que cobrar un impuesto que se le pagaba a Roma, pero ellos podrían cobrar, haz de cuenta, si Roma les pedía 10 pesos, ellos podrían cobrar 20 y quedarse con la mitad. Por eso te digo que eran como ladrones con licencia. Y además Roma los protegía. Entonces, cuando llegan ellos y les dice Juan, ¿qué debemos hacer? Imagínate que les dijo Juan, no cobren más de lo debido, por la razón que ya te dije. Le respondió, hacer lo que es justo, no lo que, eso es una frase que yo puse, ¿ok? No es la escritura. Hacer lo que es justo, no lo que puedes justificar. Haz lo que es correcto, no lo que puedes, no, pero es que mira, lo hice por esto. No, haz lo que es correcto. Es básicamente lo que aquí, cuando Juan le dice, no cobre más de los debidos. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Llegaron los soldados que eh, como gente al servicio del gobierno y que abusa de su autoridad, ¿qué crees que les dijo? Cualquier parecido a nuestra realidad aquí en México es pura coincidencia, ¿no? No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que les pagan. Eso es lo que les contestó Juan, eso sí está en la palabra. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas. Confórmense con lo que les pagan. No pidan mordidas. No estén abusando de su autoridad, ni de su poder, ni de la protección que el gobierno les brinda. Sean rectos. Cambien en bien de los demás. Solamente hagan lo que deben de hacer. Porque esto que ves aquí, que vivimos actualmente con nuestras autoridades, lo vivían desde esos años. El abuso de la autoridad. La gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Yo los bautizo a ustedes con agua, está hablando Juan. Le respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. ¿Qué necesitamos hacer como comunidad, hermanos, como iglesia en Venustiano y en Iztacalco? Proveer para las necesidades, ofrendamos para eso. Proteger a los que necesitan protección. El dinero, hermanos, no es para enriquecer a nadie, que ese es lo que en otras iglesias suele suceder. Tú puedes venir a mi casa y yo vivo en una colonia popular, traigo un auto sencillo que un hermano me compró y se lo fui pagando, si no, no podría tener el auto que tengo. Los hermanos que me conocen saben cómo vivo, qué estilo de vida lleva, o sea, y es el estilo que he mantenido por muchos años, no es como que cada año
me enriquezco, ¿no? Gracias a las ofrendas de... No, sí la iglesia me paga, cubre mis necesidades para hacer un trabajo y lo hago. Pero no es que vivimos en la opulencia. Marco y Rosy, ¿no? Marco tiene su trabajo, ¿no? Nos hace el inmenso favor de dirigir una región que ama y que le encanta servir junto con su esposa, pero Marco tiene su trabajo, ¿no? Lo que él tiene es por su trabajo, no porque la iglesia le da a Marco. Entonces, hermanos, ¿por qué no dar si al final el beneficio es para la iglesia? Y otra cosa importante, hablando de mi caso, estando con ustedes, a mí me paga el noreste, a mí no me paga el oriente, ni me va a pagar, ni pretendo que me pague. Entonces, todo el dinero que se queda o las ofrendas que se dan es para el oriente, es para fortalecer y desarrollar la iglesia en el oriente, ¿no? En este caso, Venustiano e Iztacalco. Pero ese debe ser nuestro corazón. Vamos a dar generosamente para proteger a los que necesitan protección, para dar a los que se tienen que dar y para desarrollar la iglesia. ¿Qué nos llama Dios? Ser generosos, ser justos y ser serviciales. Eso es lo que te quiero animar a hacer en este día. Poder, perdón, poder hacer las cosas conforme la palabra nos enseña. Por eso la escritura en Timoteo, a los ricos de este mundo, mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos, dispuestos a compartir. En Corintios dice, ustedes, así como sobresalen en todo, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Las iglesias en Macedonia y en Corinto no eran iglesias ricas, pero daban con mucho sacrificio, con mucha generosidad. Y en eso, hermanos, creo que tenemos que ser como Cristo. Y aquí está el punto central del por qué damos. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes, se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Obviamente, habla de una riqueza espiritual. ¿Estás de acuerdo? Entonces, hermanos, si Jesús se dio a sí mismo, ¿no? Se vació en la cruz, literalmente por nosotros, demostrándoles la generosidad y el amor que nos tiene. Hagamos lo mismo en correspondencia, hagamos lo mismo por nuestra iglesia. Hay muchas necesidades que cubrir, hay muchas cosas que desarrollar en la iglesia. ¿Quién lo va a hacer? Nosotros. ¿Y por qué no soñar incluso con un día comprar su propio salón? Eso es algo que hay que soñar y hay que invertir, pero eso no se logra pues nada más de sueños, ¿no? Hay que poner manos a la obra y ofrendar. En GAM tenemos ya justo hoy estaba estudiando una clase que di en el 2013. Y hermanos, desde ese entonces hablábamos del sueño de comprar un terreno. Hoy ya es una realidad. Lo compramos empezando el 2020 y luego nos agarró la pandemia. Pero ahí vamos. Y los hermanos están súper animados y están dando mucho para poder ver ese sueño realidad. Está en obra negra, todavía no se termina de construir, pero ya tenemos el terreno ya es nuestro, es de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿por qué no soñar por cosas grandes si tenemos un Dios grande que puede multiplicar nuestros esfuerzos y bendecir lo que damos? Entonces, hermanos, los animo a esto, ser generosos, serviciales y justos. Amén. Eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Oremos por ello y bueno,